Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a responder una pregunta que se hacen algunos suscriptores y es ¿cómo hacer que una planta de aguacate dé frutos más rápido? ¿Cómo hacer que un árbol de aguacate dé frutos más rápido? Es una pregunta que se hacen los suscriptores. Vamos a intentar responder esto. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el símbolo de la campana, del símbolo de la campana, que es para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos. También dar las gracias a la gente que comenta y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Decir antes de empezar con el vídeo que hay un número de teléfono, tengo un videocurso sobre la nutrición del aguacate, está bastante bien, dura casi 4 horas. Aprenderías todo sobre la nutrición del aguacate, todos los abonos que hay que ponerle en las diferentes etapas del año. También tengo otro videocurso de identificación de carencias nutricionales para que aprendas a identificar cuando a la planta le faltan los diferentes nutrientes. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp, el número de teléfono está en la descripción de este vídeo y en un comentario. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué podemos hacer para que la planta de aguacate dé frutos más rápido? Yo creo que esto es una pregunta que se hace la gente en árboles de aguacate que no son injertados. Entonces la respuesta que voy a dar va a ir encaminada por ahí, por ese camino, vamos a decir así. Porque normalmente cuando nosotros compramos una planta de vivero, a los 4 años empieza a dar sus frutos. Perdón, incluso antes. No, más bien le vamos a dejar los frutos a partir del tercer, cuarto año, dependiendo del cuidado. Esto depende del cuidado que le dé la persona que acaba de sembrar esta planta, del país, porque pues claro, aquí me escuchan de diferentes países, de donde esté sembrada esa planta. Si es en un sitio más frío, va más lento. Si es en un sitio más calor, más tropical, es en un país más tropical. Sudamérica, por ejemplo, algunos países que son más tropicales tienen temperaturas primaverales durante casi todo el año, pues la planta va a desarrollarse más rápido que, por ejemplo, aquí en España, que tenemos las estaciones más marcadas. Y si es verdad que hay una fase de crecimiento más rápida, que es en la primavera y el verano, sobre todo en la primavera. Después se paran los árboles, tienen un proceso, no es lo mismo que en un clima tropical. Pero bueno, para que nos tengamos en cuenta, más o menos a partir del tercer año, con buenos cuidados, se le puede dejar la fruta, porque ya es un arbolito, ya no habría rotura de ramas. ¿Qué pasa? Una persona que me pregunta esto, normalmente yo pienso que sean porque los árboles no son injertados, ¿vale? Ahí que estamos viendo algunas imágenes para la gente pues más principiante en esto del cultivo del aguacate, que es un injerto. Habrá gente que no sabe qué es un injerto. Vamos a decirlo rápido, un injerto es cuando tú, por ejemplo, plantas un árbol de semilla. Normalmente los de vivero están todos injertados. Y los árboles productivos, normalmente, sé que hay algunas variedades autóctonas, por así decirlo, de algunos sitios, de algunos países que no necesitan injertos. Hay algunas variedades, incluso por aquí, por ejemplo el antillano, que no necesita ser injertado, pero normalmente estos árboles, los que tenemos por aquí en España, que son productores, pero que no necesitan ser injertados, no son buenos de sabor, no son aguacates que se utilizan para ser comercializados. Más bien son utilizados porque son árboles fuertes, pero no son muy comerciales porque no tienen buen sabor, no tienen suficiente materia grasa que los hace atractivos para los mercados, ¿no? Para el consumo. Entonces yo pienso que la gente, cuando se hace esta pregunta, más bien va por ahí, que no, su árbol no ha sido injertado. Un árbol, incluso el primer año que ya que lo siembra y empieza a echar raíz, a echar nuevos brotes, al segundo año, primer año, segundo año, puede salirle flor. Puede salirle flor, que haya polinización y que dé fruto.
en un árbol injertado al año, a los 2 años. Repito, no se debe de dejar esta fruta en los árboles porque incluso el peso de esa fruta para que te dé dos aguacates, esos 2 aguacates con el peso puede romper la rama y puede partir el injerto y no es lo que queremos. Por eso normalmente esperamos unos 2, 3, 4 años, dependiendo el país, dependiendo el clima, dependiendo el cuidado que se le dé a esa planta. Esperamos eso, 2, 3, 4 años para que se haga un arbolito y ahí ya le empezamos a dejar la fruta. Ya cuando es un arbolito, pues no muy grande, pero tampoco pequeño, que aguante el peso de las frutas en sus ramas, ¿vale? Y que no se rompa. Entonces, ¿cuál sería el remedio? Yo a esta pregunta, pues lo que estaba diciendo. Yo pienso que es que tu árbol de aguacate, a estas personas que están preguntando esto, deberías de hacerle un injerto. Si lleva mucho tiempo, que llevas años con tu planta y no florece, no da fruto, pues deberías de injertar ese árbol, ¿vale? A una variedad productiva, una variedad que a ti te guste el sabor y probar a injertar ese árbol, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido el vídeo. Para no hacerlo muy largo, a veces hay gente también que se queja un poquito de que los vídeos son un poco largos. Entonces, pero bueno, eso. Injertar, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que significa injertar. ¿Qué significa injertar? Que creo que con esto ya termino. Para la gente más principiante, injertar significa que tú plantas una semilla, la plantas, esa semilla sale, esa semilla crece, echa el brote, echa la raíz. Y después lo que haces es, haces un corte en esa planta y metes se llama púa o vareta, es un trocito de brote de una variedad que tú quieras. Aquí en las tarjetas arriba voy a dejar que tengo varios vídeos de cómo hacer un injerto de manera gratuita, lo tenéis aquí en el canal. Ir a lista de reproducción y veis cómo hacer un injerto de aguacate para quien esté interesado. Es una manera bastante efectiva que yo ya llevo un tiempo haciéndola, el injerto lateral, y va bastante bien en el aguacate, con bastante probabilidad de que pegue ese tipo de injerto, el injerto lateral. Bueno, lo que estaba diciendo, sembramos la semilla de un patrón que sea bueno, que sea resistente a ese clima, en algunos países lo llaman aguacate criollo, lo que sea. Sembramos esa semilla de ese aguacate adaptado a esa zona. Ese aguacate crece, se vuelve un pequeño árbol. Hacemos un corte y ahí ponemos esa púa, esa vareta de una variedad productiva que nosotros nos guste, que queramos. Por ejemplo, el Hass, el Pirkerton, el aguacate fuerte, que también es bastante bueno, tiene bastante materia grasa, es bastante rico al paladar, al gusto, es bueno de sabor, ¿vale? Y eso es lo que yo recomiendo si tu planta de aguacate no da fruto. Injertar. Bueno, ya se me ha hecho el vídeo un poco largo como siempre, espero que haber podido responder esta duda y saludos.